Ahora sí, tenemos las modalidades en el negocio jurídico. Esto es nuestra unidad número 4, en el cual vamos a explicar las generalidades, vamos a explicar la condición, el término, asimismo como el modo. Las generalidades como bien dice, es una regla general que desde la celebración de un negocio jurídico pueden que se produzcan los defectos de consecuencia de ello. Asimismo, en algunas ocasiones se da el caso de otros negocios que en consideración es a los términos de su otorgamiento. Tenemos lo que es la condición. Esta condición es el concepto en el cual se puede definir como un acontecimiento que va a ser a futuro de una realización. Esto siempre va a ser incierto, ya que esto depende del nacimiento de la resolución de los efectos. Así como el autor Flores Barrueta nos dice que el acontecimiento futuro o incierto de cuya realización va a depender que tenga un lugar plenamente o que se extingan los efectos del negocio jurídico. También tenemos lo que es la condición suspensiva y la condición resolutoria. Esto es su respectiva operatividad. La condición suspensiva es la que por su naturaleza se va a poder verificar dentro de un cierto término. Asimismo, se puede no aplicar plazo alguno para que en esto haya una realización. Teniendo en cuenta que una condición resolutoria, esta va a tomar parte de una condición en general como una definición, ya que esto se trata de un acontecimiento que va a ser a futuro y esto siempre va a ser su realización incierta y esto igual va a depender de la resolución de los efectos del acto. Tenemos las especies de condición, tenemos lo que es la condición potestativa causal y mixta. Las primeras entendemos que son de forma exclusiva, ya que dependen de una voluntad de una de las partes, mientras que las segundas son las que van a depender no solo de dicha voluntad, sino de cierta forma de una realización exterior incierta. También tenemos lo que es la condición positiva y la condición negativa. Esto nos dice que va a consistir en la realización de un hecho y la negativa consiste en la ausencia de una realización de hecho. Tenemos la condición imposible y la condición ilícita. La condición imposible es la que anula una obligación y también son las contrarias a las buenas costumbres y a las prohibidas por la ley. Y la condición es de no hacer una cosa imposible, se tiene por no puesta. También tenemos lo que es el término. El término es aquella presentación de una figura jurídica que debe iniciarse con un señalamiento de las posiciones que doctrinalmente se han adoptado a propósito. Tenemos lo que es el término suspensivo y extintivo. El término extintivo es el acontecimiento que es futuro de cuya realización siempre es cierta, ya que depende de la extinción de dichos efectos. Y el término suspensivo es el consentimiento futuro de una realización siempre cierta. ¿Por qué? Porque este va a tener lugar indefectiblemente, ya que va a depender de la exigibilidad de los efectos del negocio. Tenemos término y condición. El término es una diferencia con una condición, es lo que vamos a hacer, una pequeña diferencia. Esto es que el término es de realización cierta y la condición es de realización incierta. Y el acontecimiento es en el que consiste siempre para llegar a ser una condición y se puede o no se puede realizar. Todo esto depende de muchas cosas.
En cambio, la condición es particularmente suspensiva. Sí suspende el nacimiento del mismo de la obligación, así como su término. Tenemos la operatividad. La operatividad nos dice que es aquel plazo en el cual siempre va señalado a favor del deudor, salvo lo que esté pactado circunstancial en contrario. Tenemos lo que es el término incierto. Este es una modalidad del negocio jurídico, ya que hay un acontecimiento futuro y se puede comprender que lo primero es una forma de expresar, mientras que en el segundo es una forma implícitamente. Tenemos lo que es el modo. Como bien podemos definir que el modo es aquella carga en la que el autor de una liberalidad impone al beneficiario de esta. Asimismo, tenemos sus características. Sus características de este consiste en que es una carga, ya que es una subespecie de una obligación que se va a distinguir de la obligación propiamente de dicha, ya que éste se dirige tanto frente a esta o cuando no hay. Asimismo, un derecho correlativo en la carga hay solo la obligación para no perder el derecho. Perdón, para no estar en el derecho. Tenemos lo que es sus diferencias con la condición. Aquí en este caso, Borja Soriano nos dice que el modo de la condición en que no se va a depender de un cierto acontecimiento futuro incierto. También nos dice que no suspende el derecho del donatario o el vendedor, así como la condición suspensiva. Sin embargo, esto no lo hace incierto de nacimiento en este derecho. Algunas manifestaciones legislativas son, les voy a compartir mi presentación. Las manifestaciones legislativas hacen referencia a cómo es que se puede ir manifestando, así como ciertos ejemplos y en la posibilidad legal del exigir su cumplimiento es aquella posibilidad que puede existir en algún momento para poder llevarse a cabo este punto. Entonces, respecto a este trabajo final, es muy importante tener en cuenta lo que conlleva la teoría general de los contratos. ¿Por qué? Porque es una materia ampliamente muy interesante y muy importante para el cual podamos comprender de una manera mejor lo que estamos viendo y lo que estamos realizando, así como las tareas, porque pues si no hacemos las tareas, pues no vamos a entender cómo se lleva a cabo o qué tantos requisitos lleva para poder hacerse una estructura, así como el tener una información muy clara y muy precisa de este tema. De mi parte sería todo. Muchas gracias.